Buenos días. Como parte del servicio de calibración ofertado por la empresa, MB Metrología ha desarrollado este corto video para dar apoyo a sus clientes en la interpretación y uso de los certificados de calibración. Un certificado de calibración, como el que vemos en pantalla de manera de ejemplo, es un documento que consigna los resultados de una calibración. Está dividido en varias secciones que iremos viendo poco a poco. Lo primero es el título del documento, certificado de calibración. Y en la primera página vamos a encontrar más o menos dos columnas, una a la derecha y una a la izquierda. En la columna izquierda está la identificación del cliente, del solicitante de la calibración, hasta su identificación de contacto. Después aparece el lugar de la calibración y el ítem bajo calibración, la identificación de qué tipo de instrumento es, cuál es su fabricante, modelo y número de serie, y una información específica más técnica sobre cuál es la clase de exactitud del instrumento, la división de escala, el intervalo de medición, el intervalo de calibración, la fecha cuando recibimos el equipo, la fecha cuando lo calibramos y la fecha en la que estamos haciendo la emisión del certificado. En la columna de la derecha aparecen algunas observaciones generales, son algunas observaciones que por práctica todos los laboratorios colocan en sus certificados de calibración. Y en la misma página 1, al final aparecen unas observaciones específicas, que ya son específicas hacia la calibración, qué tipo de bomba se usó, por ejemplo, como generador de presión, cuál fue el fluido de prueba que se usó y la diferencia de alturas que hubo en el momento del montaje entre el sensor del manómetro de prueba, del instrumento que se haya enviado bajo calibración y del instrumento que usamos como patrón. La primera sección, número 1, todavía en la página 1 del certificado, la sección de condiciones ambientales, y ahí se documentan las condiciones ambientales tanto de temperatura ambiente como de humedad relativa que se observaron durante la calibración. También se identifica cuál fue el instrumento con el que se tomaron esas mediciones. En la página 2 del certificado encontramos la sección número 2, método de medición, que es la identificación de cuál fue el método que usamos, el documento guía sobre el que nos estamos basando, en este caso es un procedimiento del Centro Español de Metrología, y está la identificación del documento. Al copiar y pegar esta información se puede consultar en Internet el documento guía y obtener mayor información acerca de qué tipo de pruebas le realizamos al instrumento durante la calibración. La sección 3 son las mediciones en la carga previa a la calibración. Antes de hacer la calibración, nosotros hacemos un precalentamiento de los sensores de medición tanto del patrón como del instrumento bajo calibración, y para ello hacemos una medición muy sencilla en tres puntos, uno en la sección inferior del rango de calibración, otra en la sección media y otra en la sección alta. Aquí referenciamos cómo estamos dividiendo el intervalo de medición en estas tres secciones y cuáles fueron las indicaciones en las que hicimos esta prueba de carga. Cuál es la corrección que determinaríamos, también la reportamos. La sección número 4 es la de medición del instrumento bajo calibración por serie. Cuando un instrumento, un manómetro por poner un ejemplo muy puntual, tiene una clase de exactitud mayor que 0.25, hacemos solo dos series de medición, y cuando es menor o igual que 0.25 hacemos tres series de medición. Cada serie consiste en ir ascendiendo y después de ascender la presión que hay tanto en el patrón como en el instrumento bajo calibración, pasando en orden creciente por todos los puntos que se hayan seleccionado de calibración. Después, durante la misma serie, se toman las indicaciones en sentido contrario, haciéndolas disminuir y viendo cuál es la variación que hay. La medición tanto de ascenso como de descenso constituyen una serie, como mínimo son dos series, pero para los instrumentos que tienen mejor clase 0.25 se hace una tercera. En este caso, como el instrumento tenía una clase de exactitud de 2.0, solo se realizaron dos series de medición. Aquí aparecen reportadas las mediciones en las unidades que tenga el equipo propias, en este caso PSI, pero también hacemos el reporte en pascales porque el pascal es la unidad de medición dentro del Sistema Internacional de Unidades para la medición de presión, y es la unidad que estamos en cierto sentido obligados a reportar. La sección número 5 es la de los resultados de calibración, y este es ya el resultado de la calibración.
en sí mismo. Tenemos la presión promedio de referencia, la que usamos, la que indicaba nuestro patrón, en las unidades que necesitamos, en este caso PSI, pero también en Pascal, por la misma razón que les mencioné anteriormente. La indicación del instrumento y la corrección a la indicación. Esta corrección a la indicación es la diferencia que hay entre la presión de referencia que conocemos por nuestro patrón y la indicación del instrumento bajo calibración. Al momento de usar estos errores de indicación o estas correcciones a la indicación, lo que se hace es coger a la indicación promedio y sumarle el valor de la corrección. De esta manera, si el equipo indica 100 PSI, al sumarle menos 5.2 obtenemos 19.8, más o menos 94.8, 94.9. Esa sería la indicación del patrón, es la indicación que tiene trazabilidad metrológica, que es la propiedad que relaciona las mediciones con las unidades del Sistema Internacional de Unidades. A cada una de las correcciones que reportamos le estimamos una incertidumbre expandida. ¿Esto qué significa? Bueno, y una probabilidad de cobertura que en este caso la tenemos en 95%. ¿Qué significa? Que si a la corrección, al valor, digamos, este caso, menos 5.2, le restamos 1.5 y también le sumamos 1.5, esos dos valores extremos nos definen un intervalo y en ese intervalo tenemos el 95% de probabilidad de encontrar el valor verdadero de la corrección. Esa es la manera de interpretar esta última parte de la información. El factor de cobertura tiene que ver con cuál es la razón que hay, o la división más bien, que hay entre la incertidumbre expandida con 95% de probabilidad y la incertidumbre propia del equipo, digámoslo de alguna manera. La sección de incertidumbre expandida es una documentación muy general de cómo, o mejor, qué documento guía usamos para hacer la estimación de esta incertidumbre expandida. En la tercera página encontramos la gráfica de los resultados de calibración, que es la misma información que tenemos reportado en la tabla, en la sección 5, pero ya en un punto esquemático de vistas para verlo a través de una gráfica. Tenemos una sección 8 sobre las unidades de medición, donde reportamos o consignamos más bien cuál fue el factor de conversión que usamos en el caso en que las unidades de medición del equipo, PSI, en este caso específico, sean diferentes al pascal. Entonces, en este caso, aquí estamos diciendo, bueno, un pascal equivale a 1.45 por 10 a la menos 4 PSI, o lo que es lo mismo, 0.000145 PSI. También decimos de dónde obtenemos este valor. Nosotros lo sacamos, estos factores de conversión, de una publicación del Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos, de la publicación especial 811. La sección número 9 de trazabilidad metrológica es un reporte, una documentación. Ahí consignamos la información de qué instrumentos, patrones usamos para hacer la calibración y cuál es su estado de calibración, cuál fue la última fecha de calibración y cuál es la próxima calibración. Importante en este punto, la fecha de próxima calibración no puede ser una fecha anterior a la fecha de emisión del certificado. Es decir, no puede tener el patrón o los equipos que estamos reportando en trazabilidad metrológica no pueden tener la calibración vencida. La sección final, la número 10, es la de revisión y aprobación del certificado, y aquí está consignada la identificación de quién revisó y aprobó el certificado de calibración, su cargo y la firma de aprobación. Al final ya encontramos la identificación de la final de la página y del final del certificado de calibración. Y ya eso es todo. Muchas gracias.